Bueno, en este video vamos a revisar cómo escribir en LaTeX texto en modo matemático. Para ello les recomiendo, yo voy a hacer un breve resumen, voy a resaltar los aspectos más importantes los que más utilizamos en el modo matemático, pero ustedes pues podrían revisar el capítulo 4 del libro del profesor Walter Mora, donde tiene pues diferentes herramientas del uso en texto matemático. Para esta presentación yo voy a utilizar en TextStudio estos paquetes que los habíamos trabajado en los videos anteriores, sobre todo resaltando pues que para esta parte, como es texto matemático, es indispensable el paquete AMSMath. Muy bien, vamos a iniciar primero recordando algo de los videos anteriores. Para resaltar un poco esta actividad, vamos a vamos a crear una caja, una caja de texto donde vamos a redactar todo lo del video, pero esa caja la vamos a configurar de forma que el tamaño de letra, por ejemplo, sea de 14 puntos y que tenga un color de fondo y un borde. Entonces, para eso, pues como necesito centrarla, entonces vamos a iniciar con un Begin Center. Begin Center y End Center. Ahora, ya que voy a centrar, entonces ahora voy a configurar en el tamaño de la caja, el tamaño de la letra en la caja. Entonces vamos a colocar unas llaves. Noten que cuando yo coloco las llaves abiertas, la llave cerrada me aparece aquí resaltada en color amarillo, las dos, ¿no? La que abre y la que cierra. Si de pronto yo utilizo otra llave abierta, entonces aquí me está diciendo que esta está sobrando, ¿no? Este error me estaría diciendo que está sobrando esta llave que abrí. Con esto entonces ya tenemos que abrimos la llave. Voy a dejar otro espacio aquí y aquí voy a escribir. Entonces, para configurar el tamaño de la letra podemos utilizar fboxsep para con la configuración, la setup de la caja, y aquí le podemos colocar que me lo escriba a 16 puntos o a 14, escribámosle 14 puntos. Ahora vamos a configurar el color. Entonces para el color utilizamos el F Color Box, y este F Color Box aquí vamos a utilizar vámonos digitando nosotros primero. Entonces nos aparece que es el color del borde. Le vamos a colocar de color naranja, orange. Luego nos dice que digitemos el color del fondo. Entonces yo he definido un color aquí en el preámbulo como el color azul claro, que lo he tomado del código RGB a 245, 254 y 254. Entonces voy a tomar ese color, azul claro. Y luego aquí va a ir el texto. Entonces voy a abrir llaves y estas llaves las voy a dejar abiertas. Entonces noten que estas llaves cierran del texto dentro de la caja y estas llaves de la configuración de la caja. Entonces aquí en el texto vamos a hacer una mini page, una mini página. Entonces vamos a empezar con Begin, Mini Page, y vamos a tomar la segunda, la que nos dice la posición y el ancho.
Entonces de la posición le vamos a dar top, que es en la parte central alta, y el ancho, démosle un ancho de 15 centímetros. En el contenido, entonces vamos a escribir. Entonces vamos a escribir. Recordemos entonces cómo escribir el texto normal combinado con texto matemático. Entonces aquí vamos a, bueno, voy a ir redactando algo que de pronto tenga sentido, no tenga sentido, pero lo importante es simplemente mirar la estructura del texto normal y el texto matemático, ¿no? En este video. Entonces voy a colocar, por ejemplo, que definimos la función, perdón, aquí con la tilde, la función, y entonces voy a escribir. Entonces recuerden que siempre que vaya a escribir un texto matemático, entre signos de pesos. Entonces entre signos de pesos voy a escribir, por ejemplo, la función f de x. Y entonces ahora vamos a revisar en el libro algunas sobre lo que son potencias, subíndices, superíndices. Entonces, noten que, por ejemplo, para colocar una potencia, escribo X y este gorrito y con la P. Pero cuando la potencia tiene, el exponente tiene más de un término, entonces ya es necesario colocarlo entre llaves para decirle a LaTeX que n más 1 es el exponente de x. Si tengo una potencia de una potencia, entonces colocaría 2 elevado y entre llaves 2 a la n. Y aquí pueden ustedes observar diferentes expresiones en texto matemático. Entonces vamos a escribir algunas de ellas. Por ejemplo, voy a escribir una función de una fracción. Entonces, ¿cómo puedo utilizar una fracción? Creo que eso está más adelante. Vamos a revisarlo. Aquí tenemos fracciones. Entonces, tenemos el over, que sería x más 1 sobre x menos 1, ¿no? Y esta es la estructura como la debo escribir. El numerador, over, y luego el denominador. O tenemos la más usual, que es esta, que es frac. Entonces vamos a utilizar esta frac. Entonces sería f de x igual a frac con backslash frac, y coloco el numerador. Entonces en el numerador voy a colocar x al cuadrado menos 1, y en el denominador voy a colocar, por ejemplo, x menos 1. Entonces definimos la función, vamos mirando que corra bien, no tenemos ningún error. Entonces vamos a visualizar y aquí podemos mirar. Tenemos una caja con un fondo de color un azul claro y un borde en color naranja. Y definimos la función y esta función que está acá. Ahora, noten que el color yo lo puedo ir combinando acá. Por ejemplo, si yo le bajo la tonalidad, me va a dar un color azul más oscuro. Es decir, por ejemplo, de 245 tomo 145. Entonces, al correrlo, nos quedaría un color, como lo podemos observar, nos queda un color mucho más oscuro. Bueno, igual ustedes con la paleta de colores también lo pueden calcular, el color que deseen, sacar el código RGB. Vamos a seguir trabajando con el color que teníamos. Bueno, entonces aquí, como podemos ver, yo podría hacer más grande esta fracción. Bueno, vamos a colocar aquí con x. Sabemos que x tiene que ser diferente de 1, ¿cierto? Entonces con x, entonces ¿cómo saco el diferente de? Entonces utilizo nec diferente de 1. Con x diferente de n, y
X en los reales. Entonces, noten que yo voy combinando todo lo que sea matemático dentro del signo de pesos y lo que sea texto normal por fuera del signo de pesos. ¿Mm? Ahora, X pertenece a, el pertenece a es backslash in. Y ahora para los números reales. Recuerden que nosotros habíamos visto en los videos anteriores que hay una aplicación que se llama Detectcifi, la cual nosotros dibujamos aquí el símbolo que necesitamos y acá nos dice cómo escribirlo en látex. Entonces, por ejemplo, quiero que X pertenece a los números reales. Entonces, quiero sacar este símbolo, el símbolo de los números reales. Entonces, aquí nos dice, la segunda opción nos dice que primero debo utilizar este paquete. El paquete DSFont. Entonces, vamos a colocar el paquete DSFont. Lo voy a colocar aquí. Entonces, ya lo tenía cargado. Pero si ustedes no lo tienen cargado, entonces lo pegamos, ¿no? El paquete DSFont. Una vez cargado este paquete DSFont, entonces ahora ¿qué voy a colocar acá? Entonces voy a la aplicación y me dice que debo escribir esto. matds, entonces escribo matdsr, entre paréntesis. Entonces cuando lo corremos, entonces ya nos aparece que dice que definimos la función f de x igual a x cuadrado con x diferente de 1 y x que pertenece a los números reales. Ahora, si por ejemplo es los números naturales, pues simplemente cambio aquí la r por la n. Y entonces aquí nos aparece el conjunto de los números naturales. Entonces esto es muy importante, pues esto lo utilizamos muy a menudo cuando nosotros escribimos en matemáticas para tenerlo en cuenta. Ahora, supongamos que queremos escribir una ecuación pero centrada. Entonces voy a escribir aquí un punto seguido. La función, ¿no? Entonces voy a colocar texto matemático f de x para referirme a la función simplificada es, y ahora lo voy a escribir centrada. Entonces, tengo varias opciones para escribir centrada. La una sería escribir f de x igual, entonces simplificando esa expresión me quedaría x más 1. Entonces, una sería colocar doble signo de pesos y podemos observar que me queda la expresión centrada. Noten que acá no he dado enter, o sea, no he dado cambio de línea, pero al darle que tiene doble signo de pesos, entonces ya le estoy diciendo que la ecuación tiene que ir centrada. Otra forma de hacerlo es escribir, en lugar de los signos de pesos, escribir backslash abre corchetes, tal como lo ven acá. Entonces al escribir backslash y abre corchetes, entonces ya le estamos diciendo que es texto matemático y que debe estar centrado. Entonces, como lo pueden observar, no hubo ningún cambio, ¿no? La ecuación quedó centrada. Vamos a dejarla así. A mí me gusta trabajar mejor si es sobre el texto, entonces vamos a escribirle signo de pesos simplemente, y cuando es una ecuación centrada sin numeración, pues entonces la escribimos con backslash abre corchete. Como pueden observar, esta fracción de pronto está muy pequeña para el texto que nosotros estamos manejando. Entonces, si nosotros queremos volverla más grande una fracción, entonces podemos utilizar aquí, en lugar de escribir frac, escribimos dfrac. Entonces la opción dfrac hace que esta fracción sea más grande. Entonces, vamos a correr y observen cómo cambia. Entonces noten que la fracción tiene un cambio. Ahora, acá aparte voy a escribir un polinomio. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, un polinomio
de grado n, entonces este n lo voy a escribir en texto matemático, con variable x, también en texto matemático, es de la forma o se define como la suma, y aquí voy a escribir una suma. Entonces va a ser el polinomio p con subíndice n y con variable x. Entonces ese polinomio se define como una sumatoria. Entonces, según lo que vimos acá en el libro, una sumatoria la puedo escribir con sum, backslash sum para escribir esta letra griega. Entonces sum, para escribir el subíndice n igual 1, escribo la barra, el guión bajo y entre llaves lo que va a ir abajo de la sumatoria y con el gorrito lo que va a ir encima. Y el texto de lo que sigue en la sumatoria tal como está acá. Entonces vamos a escribir un polinomio. ¿Cómo sería? Sería de la forma una sumatoria. Entonces abajo en el subíndice le voy a colocar desde igual 0. En superíndice le voy a colocar hasta n. ¿Y de quién? De los a sub i por x elevado a la i. Entonces esa sería la forma. Si nosotros lo corremos, entonces aquí nos aparece, ¿no? Pero noten ustedes que la sumatoria me queda, el igual 0 me queda al frente de la letra sigma, lo mismo el n. Y nosotros en matemáticas usualmente lo escribimos el igual 0 en la parte de abajo del sigma. Esto pasa porque lo que está haciendo LaTeX es esta ecuación matemática está acomodándola al renglón, al tamaño, a la altura del renglón. Entonces si la coloca abajo o arriba, entonces lo que pasa es que se va a salir del renglón, el grosor del renglón. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros queremos obligarlo a que la coloque abajo y arriba, entonces podemos utilizar esta opción que se llama Display Style. Entonces, si nosotros le escribimos acá delante de la ecuación, perdón, lo voy a pegar, Display Style, le doy el espacio para que tome la sentencia, Display Style, y entonces a este polinomio le va a aplicar eso. Entonces noten cómo va a cambiar acá cuando lo corremos. Entonces el polinomio ya me queda con la sumatoria, el índice abajo de sigma y el n encima de sigma. Entonces coloquemos aquí punto seguido, es decir, y vamos a colocarlo esto como una ecuación. Entonces backslash, abre corchete y lo voy a escribir. P sub n de x igual, y entonces voy a escribir esa sumatoria. Entonces cuando i vale 0 me queda a sub 0 por x a la 0, que sería a sub 0, más a sub 1x, más a sub 2 por x al cuadrado. Puntos suspensivos, los puntos suspensivos los tomamos con c dots, más, y escribimos el último término que es a sub n por x elevado a la n. Entonces, como lo podemos observar acá, tenemos entonces esa función, esa función polinómica o un polinomio de grado n. Bueno,
Vamos entonces ahora a continuar con otras cosas, con otros aspectos importantes. Bueno, aquí tienen pues este libro, lo pueden revisar ustedes, está la parte de integrales, derivadas, etcétera, la parte de raíces, todo eso les dejo a ustedes para que lo exploren. Aquí, por ejemplo, las raíces, cuando necesito una raíz cuadrada o una raíz enésima, entonces utilizo SQRT. ¿M? Y con Display Style utilizo pues que esa raíz me quede del tamaño que lo necesitamos. Los puntos suspensivos, como les había comentado, es con C-dots. C-dots lo utilizo puntos suspensivos centrados, L-dots puntos suspensivos alineados a la izquierda, R-dots será a la derecha, B-dots son puntos en forma vertical y D-dots puntos en forma diagonal. Estos últimos pues son muy utilizados en las matrices. ¿Mm? Ahora, aquí vamos a entrar en una parte en los delimitadores. ¿Qué son los delimitadores? Entonces van a ser los signos de agrupación para que me comprendan qué son los delimitadores. Vamos a, por ejemplo, aquí centrémonos aquí, que digamos que estoy definiendo la función f de x y quiero que la función la voy a definir como toda esa fracción elevada al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo haría? Pues yo lo podría colocar aquí. Entonces, f de x igual, abro paréntesis, y al final, donde termina antes del signo de pesos, cierro paréntesis y esto lo elevo al cuadrado. Entonces, cuando lo corremos, podemos observar que nos ha quedado el paréntesis muy pequeño con relación a la fracción. Entonces, los delimitadores lo que me va a hacer es agrandar esos signos de agrupación. Entonces, los más utilizados son el left y el right. ¿Cómo utilizo el left y right? Lo que debo hacer es, donde tengo aquí, en el paréntesis le voy a agregar un left para hacer referencia que es el signo de agrupación del lado izquierdo, el que abre, left. Y acá, aquí antes del, donde cierra paréntesis, también escribo right. Entonces aquí se resalta en color amarillo que tenemos abre paréntesis y cierra paréntesis. Cuando lo corremos, se nos arregla el problema. Entonces ya tenemos los paréntesis del tamaño deseado. Hay otros delimitadores aparte del left y right. Estos son los más grandes. Hay otros que son más pequeños y son los siguientes. Están incluidos en el paquete AMS Math y son el Big GL con B mayúscula, Big GL con B minúscula, Big L con B mayúscula y Big L con B minúscula. Obviamente si utilizamos el Big L, que es el left, L de left, utilizamos el right para el lado derecho, para cerrar. L para abrir y R para cerrar. El left son los más grandes, estos serían los que siguen en tamaño, va disminuyendo el tamaño, estos más pequeños que los anteriores, estos más pequeños y estos son los más pequeños. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo aquí toma los del segundo caso, el big con B minúscula y con doble G. Entonces tenemos este corchete con big GL, entonces lo pueden observar aquí. De acuerdo al texto, pues es más grande. Y aquí tenemos, por ejemplo, este valor absoluto o norma, dependiendo del contexto que estemos utilizando, lo está utilizando con big, con B mayúscula, pero una sola G. Entonces, como lo pueden observar, la altura del signo de agrupación es más pequeña que la anterior. El left es aún mucho más grande. Entonces, por ejemplo,
noten la diferencia entre esta ecuación que está con big GL y con left. Entonces noten que el left es mucho más grande. Vamos a mirar ahora sobre cómo escribir, por ejemplo, un texto, un comentario a una ecuación y señalar, por ejemplo, en lo que hemos escrito, por ejemplo, digamos que yo quiero señalar que este polinomio aquí tiene n más un términos. Entonces, hay dos delimitadores. Está el overbrace, que es para colocar un comentario en la parte superior del texto matemático, o el underbrace, que voy a colocar un comentario en la parte inferior. Entonces, vamos a utilizar este underbrace. Entonces, ¿cómo es la notación? Underbrace igual es el outer brace, ¿no? La única diferencia es que el outer brace, para decirle que es arriba, coloco este símbolo, y el underbrace, para decirle que es abajo, el guión bajo. Entonces, utilizo underbrace. Entonces escribimos. Me ubico aquí en el polinomio y aquí escribo. Entonces, under brace. Entonces, abro llave. Cierro llave, sería donde termina el polinomio. Y aquí coloco guión bajo. Y entre llaves iría el texto, el comentario. Entonces voy a decir que aquí tengo n más un términos. Entonces voy a colocar n más un términos. Si nosotros corremos, entonces nos aparece delimitado, pero que noto que en el comentario me aparece n más 1, le falta un espacio y la palabra términos está escrita en texto matemático y debe ser un texto normal. Entonces, ¿cómo voy a incluir un texto normal dentro de una ecuación matemática? Lo que vamos a hacer es, primero el espacio. Entonces, para dejar un espacio, vamos a colocar backslash y un espacio con la barra espaciadora. Luego, para decir que voy a escribir un texto, entonces vamos a darle la opción backslash text. Y entre llaves voy a escribir quién es ese texto, la palabra término. Entonces, repito, dentro de text, lo que voy a escribir como texto normal. Después de backslash, un espacio en blanco para dar el espacio de n más 1. Entonces lo corremos y notemos el cambio. Entonces tenemos ya n más 1, tenemos el espacio y la palabra términos ya es un texto normal, en la cual le podemos colocar acentos. Entonces los acentos, pues simplemente colocamos la tilde a la e. Entonces lo vamos a colocar aquí la tilde a la e. Y podemos ya mirar que la e está tildada. Algunos editores, por ejemplo TextInCenter, de pronto no toma estos acentos dentro de un modo matemático. Cuando se les presente ese problema, pues podemos optar por la otra forma de colocar acentos, que es utilizando el backslash, comilla simple y luego la vocal a la cual le vamos a colocar el acento. Y esto pues nos daría el mismo resultado. Bueno, vamos entonces ahora a pasar. Bueno, ustedes pueden revisar la parte de lo que son los acentos y los sombreros en modo matemático, que es muy importante, por ejemplo, para
la notación de vectores. En física, que utilizan mucho lo que son vectores, hay un paquete que es propio para vectores y es el paquete ESVect, ¿no? Que para escribir un vector entonces utilizamos backslash VV y esa es la forma como lo notamos, pero esa se utiliza únicamente si tenemos el paquete cargado, que es ESVect. De lo contrario, para un vector, pues colocamos simplemente backslash vec. La negrita. Vamos a enfocarnos en negrilla. ¿Cómo vamos a colocar la negrita en modo matemático? Recuerden que en texto normal es BF. En modo matemático, pues hay muchas formas de denotarla. Por ejemplo, una de ellas es boldMat, bold symbol, o esta que es la más utilizada, que es backslash PMB. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente colocar eso donde quiera resaltar. Por ejemplo, digamos que en este polinomio quiero resaltar el segundo término, el tercer término, a sub 2x al cuadrado en negrita. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle aquí, le vamos a colocar, nos ubicamos en el término que es a sub 2x cuadrado y voy a colocar aquí backslash PMB PMB, abro llaves, donde termina el término, cerramos llaves. Vamos a correrlo y podemos observar que está en negrita. Asimismo, también podemos cambiar de color a un término. Por ejemplo, digamos que el segundo término, a su 1x, lo quiero colocar en color rojo. Entonces, me ubico en el término y le coloco la opción Text Color. Text Color, indico qué color voy a utilizar, por ejemplo, rojo, red, y entre llaves el texto que voy a pintar de color rojo, que en este caso sería el término, a su 1x. Al correrlo, entonces obtenemos el segundo término en color rojo. Muy bien, vamos a mirar un poco sobre los espacios. Cómo incluir espacios en el modo matemático. Entonces, una opción que la habíamos visto antes son el espacio con HSpace, que es un espacio horizontal, y adentro le colocamos el tamaño del espacio. Pero eso es cuando necesitamos espacios grandes, el HSpace. Pero cuando necesitamos solo un espacio en el texto, por ejemplo, voy a escribir aquí las funciones, entonces voy a listar ciertas funciones, por ejemplo, f de x, g de x, h de x, r de x. Bueno, hablemos, son continuas en el punto x igual a x sub 0. Entonces, noten que yo al escribir dejé los espacios. Pero ¿qué pasa? Como están dentro de un entorno matemático, cuando lo corremos, no hay espacio después de la coma. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Una opción es lo que utilizamos arriba, que utilicé el espacio como lo habíamos puesto con backslash y un espacio allí en el n más un término, ¿no? Aquí n más 1 backslash, dejamos un espacio y luego sigue el texto. Entonces ese sería un solo espacio, entonces lo que haría es colocarle
f de x, backslash, un espacio, y luego escribiré g de x. Entonces, cuando lo corra, podemos observar que ya hay un espacio después de la coma de f de x. Ahora, si yo quiero dejar un espacio un poco más grande, entonces yo le puedo escribir, voy a hacerlo en G, entre G y H, utilizo la opción QUAD, backslash QUAD, y esto es un espacio más grande que el anterior, como pueden notar. Entre F y G hay un espacio, pero entre G y H hay un espacio más grande. Y si quiero un espacio mucho más grande, entonces voy a utilizar backslash Q, QUAD. Y tenemos un espacio mucho más grande. Y los espacios más grandes después de ese, pues ya lo podemos utilizar es con el H-Space, ¿no? Hay otro tipo de espacios, como lo nombra aquí, que son, por ejemplo, backslash coma, backslash punto y coma, backslash signo de admiración y backslash dos puntos, ¿no? Entonces, estos los pueden revisar de aquí del libro. Ahora, vamos a suponer que nosotros tenemos este texto y que estas ecuaciones, por ejemplo, esta primera que está aquí, que está centrada, la quiero enumerar. Entonces, para enumerarla, podemos utilizar otro entorno que es el backslash begin equation. Begin equation y finalizo con end equation. Entonces, cuando nosotros le damos este entorno a f de x igual a x más 1, cuando la corramos nos va a aparecer la ecuación enumerada. Entonces se le enumera como 1. Si yo quiero utilizar el entorno equation, pero no quiero enumerarla, entonces lo que voy a hacer es escribir al final de la palabra equation un asterisco. Y en end equation también coloco el asterisco. Entonces, cuando lo corremos, nos aparece la ecuación, pero no está enumerada. Entonces vamos a colocar la ecuación enumerada como 1. Entonces, por ejemplo, si a esta la quiero llamar la ecuación 2, que sigue en el orden, entonces le voy a decir acá que P sub n también es una ecuación. Entonces inicio con begin equation y con end equation. Entonces podemos observar que lo que hizo fue enumerarlas como ecuación 1 f de x, como ecuación 2 el polinomio. Ahora, supongamos que aquí en el texto donde estoy escribiendo necesito enumerar o referenciar las ecuaciones 1 y las ecuaciones 2. Voy a colocar aquí, por ejemplo, las funciones. Entonces aquí una forma sería yo escribirlas, ¿no? Por ejemplo, las funciones aquí en texto matemático el 1 y texto matemático el 2 son continuas en R. Entonces pongámosle aquí R, habíamos dicho que es mat ds, backslash mat ds R. ¿No? Y entonces aquí podemos observar que quedan
citadas como 1 y 2. Pero supongamos que a esta f de x que tengo acá también la voy a enumerar. Entonces, si la voy a enumerar, le voy a colocar el entorno, begin equation, end equation. Ahora entonces ya me quedó esta f de x como 1, esta otra f de x como 2 y esta como 3. Y yo las había enumerado 1 y 2, pero yo me refería a la que ahora es 2 y es 3. Entonces esto no me sirve, y más cuando tengo un documento grande. Entonces nosotros podemos etiquetarlas para poderlas nombrar, referenciar en el texto. Por ejemplo, a esta primera le voy a colocar una etiqueta, entonces le coloco label y la etiqueta le voy a llamar, le vamos a dar un nombre, una clave a esta función, coloquémosle no continuo, no cont. Lo voy a llamar no cont porque no es continuo en x igual a 1. A la otra ecuación, a esta, le voy a llamar label y esta es una ecuación lineal, la voy a llamar lineal. Y a esta ecuación, como es un polinomio, lo voy a llamar label polinomio. Entonces, cuando yo me quiero referir acá, entonces, en lugar de escribir 1, que era la función lineal, entonces yo voy a escribir backslash ref y entre llaves voy a colocar la etiqueta. Entonces aquí me da las opciones, si es la lineal, no continua o polinomio. Entonces vamos a escoger lineal. Entonces noten que cuando la corremos, nos aparece aquí donde dice funciones, nos aparece ya el número 2, que esa ya es la etiqueta de la ecuación 2. Pero el 2 nos apareció sin paréntesis. Para dejarlo como tal nos aparece la ecuación acá. Entonces no le voy a colocar el entorno ref, sino que le voy a decir que es una referencia de una ecuación. EQREF. Cuando lo corremos, entonces ya nos aparece la ecuación 2. EQREF. Y entonces en esta le colocamos también backslash EQREF. Y vamos a referenciar polinomio. Entonces aquí, cuando lo corremos, nos aparece ya las ecuaciones 2 y 3. Si nosotros activamos, eso lo vamos a ver más adelante, si activamos los hipervínculos, entonces estas citas ya quedan como hipervínculos, los cuales nos van a llevar a la ecuación que hemos citado. Y por ejemplo, si yo no defino, no enumero, por ejemplo, la ecuación 1, quito la numeración, entonces, como ahora ya va a aparecer 1 y 2, entonces automáticamente acá también cambian las notas, las referencias a 1 y a 2. Vamos a dejarla como estaba, con 1, 2 y 3. Ahora,
Vamos a utilizar ahora el entorno Begin Array, el cual nos ayuda a organizar los elementos en un arreglo entre filas y columnas. Una alineación entre filas y columnas. La cantidad de columnas la vamos a colocar, vamos a hacer un ejemplo y voy explicando. Entonces, vamos a escribir una matriz, ¿no? Entonces, una matriz es un arreglo entre filas y columnas. Entonces, vamos a utilizar el entorno Begin Array. Entonces, Begin Array, vamos a escribir unas llaves y en las llaves le vamos a decir cuántas columnas vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer 3 columnas. Las columnas las podemos nombrar con las letras L, C o R. L de izquierda, left, C, centrado, center, y right, alineado a la derecha, right. Entonces, vamos a escribir las 3 entradas, 3 columnas centradas. Entonces escribo 3C. Entonces ya le estoy diciendo que tiene 3 columnas. Ahora, ¿cómo indico las filas? Entonces, para escribir la primera fila, entonces como el entorno array, bueno, cuando empiezo, si empiezo con un begin array, tengo que terminar con end array para no tener dificultades. ¿Cómo escribimos la primera fila? Entonces, la primera fila vamos a escribir, como ya es un entorno matemático, no tiene signo de pesos. Vamos escribiendo. Por ejemplo, digamos que la primera entrada es X. Entonces escribo X. La segunda entrada en la primera fila, entonces la voy a dividir con un ampersand. La segunda entrada digamos que es X al cuadrado. Entonces escribo X al cuadrado. Y la tercera entrada, divido también con ampersand, es X al cubo. Esa es la primera fila. Para cambiar de fila, entonces doble backslash y escribiría la segunda fila. Entonces digamos que la segunda fila es X más 1. La siguiente entrada con ampersand es X más 2. Y la siguiente entrada con ampersand sería X más 3. Entonces podemos mirar que cuando corro, perdón que tengo aquí un... Bueno, entonces vamos a agregar otra fila. Entonces, por ejemplo, en la siguiente escribamos X menos 3. Y podemos dejar también algunas vacías. Por ejemplo, la segunda dejémosla vacía. Y la tercera coloquémosle un X menos 5. Entonces, en la última fila ya no vamos a colocar el backslash, el doble backslash, porque este doble backslash lo que me está diciendo es que voy a escribir otra fila más. Entonces, habíamos visto que generaba un error aquí al correrlo y en el error me dice que he olvidado el signo de pesos, es decir, un entorno matemático. En la parte interna del begin array no es necesario escribir el entorno matemático. Sin embargo, antes de escribir un begin array, sí es necesario el entorno matemático. Entonces vamos a colocarlo al entorno matemático con signo de pesos o con backslash y abro corchetes. Voy a colocarlo con backslash, abro corchetes para dejarlo centrado. Entonces backslash, abro corchetes
y donde finaliza end array, backslash, cierro corchetes. Entonces vamos a correrlo y podemos observar que se nos ha formado una matriz que tiene 3 columnas y tiene 3 filas, y la componente 3, 2 de la tercera fila con segunda columna está vacía. Ahora, nosotros podemos escribir también aquí, como en las matrices, podemos escribir signos de agrupación, un paréntesis, un corchete. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es escribir un left para que el paréntesis lo haga del tamaño de la matriz. Entonces vamos a escribir en... ¿Dónde lo escribimos? Antes del begin array. Entonces, antes de begin array, aquí lo voy a escribir backslash left y voy a abrir paréntesis. Y después del end array, voy a colocar backslash right y cerramos el paréntesis. Y si queremos nombrarla, esta matriz, por ejemplo la matriz A, entonces le colocamos aquí donde inicio, antes del left, por ejemplo, la matriz A. A igual a esta matriz. Ahora, otra cosa importante es, por ejemplo, si yo veo que entre las filas hay muy poco espacio vertical. Si quiero dejar más espacio vertical, yo podría colocar, si quiero dejar más espacio vertical, yo puedo colocarle aquí el tamaño del espacio señalándolo entre corchetes. Por ejemplo, le puedo decir aquí que en la primera fila me coloque un espacio de 1 centímetro. Entonces, cuando lo corremos, nos aparece la primera fila distanciada a 1 centímetro de la segunda fila. Asimismo, también yo puedo escribir, voy a quitar el espacio, yo puedo escribir líneas horizontales y líneas verticales, es decir, dibujar una especie de tabla dentro de la matriz. Si yo quiero colocar una línea horizontal al terminar la primera fila, entonces voy a escribir la opción H-line con backslash, ¿no? Backslash H-line. Si quieren dejamos un espacio aquí para que se mire la opción H-line. Al correrlo, entonces nos coloca una línea horizontal entre la primera y segunda fila. Si nosotros queremos una línea vertical, entonces las líneas verticales debemos escribirlas acá, donde están las columnas, donde está el entorno de las columnas. Por ejemplo, yo quiero una línea vertical aquí entre la primera y segunda columna. Entonces me ubico en la primera C, que hace referencia a la primera columna, y aquí le coloco una línea vertical, que sería este símbolo, la linecita vertical. Cuando lo corremos, entonces nos organiza una línea vertical, una línea horizontal. Y podemos separar. Ahora, este entorno con begin array también nos sirve, por ejemplo, para hacer funciones escalonadas. Entonces, voy a escribir acá la siguiente función. Es una función a trozos o escalonada. Entonces vamos a escribirla con backslash. Entonces la voy a escribir como f de x igual. Entonces, aquí lo que necesito es crear un array. Entonces vamos a escribir la siguiente función. Vamos a escribir f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, lo que está dentro de este paréntesis, si x es diferente de 1. Y vamos a escribir a 2
si x es igual a 1. Entonces, ¿cómo lo escribiría? Lo que necesito es formar una matriz como esta, pero no necesito cerrar el signo de agrupación. Lo vamos a hacer con una llave, pero no voy a cerrar la llave acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Escribimos left con llave y aquí no voy a cerrar con right, pero le voy a escribir un punto al final. Ese punto al final me está indicando, le estamos indicando a LaTeX que no forme el signo de la llave que cierra, que no la escriba. Entonces aquí vamos a copiar, voy a copiar este de acá que tenía. Voy a copiar aquí este entorno y entonces vamos a hacerlo. Vamos a alinearlo a la izquierda, left, el del centro centrado y el otro también alineado a la izquierda. Left, center, left. Vamos a escribir entonces. En el primero vamos a escribir, entonces tendríamos esto. No necesito la línea horizontal. Vamos a borrar esto. Entonces este sería el entorno. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Aquí vamos a escribir la función con dfrac. Habíamos dicho que era x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Aquí voy a colocar un texto normal, sí, y acá voy a colocar la condición, que x sea diferente, nec, de 1. Y la segunda sería que vamos a escribir 2, el texto, sí, x es igual a 1. Entonces, cuando lo corremos, nos aparece, a ver, tenemos el left que abre y el right. A ver, perdón, voy a revisar. Muy bien, entonces el error es al utilizar el left. Aquí en left, para sacar la llave, tenemos que colocar un backslash. Porque si no, lo toma como un entorno, como si estuviéramos en dándole una condición acá adentro, ¿no? O sea que entonces por eso me dice que el error es que olvidé cerrar la llave, porque él lo interpreta como si fuera una opción que le voy a dar a left. Entonces para decirle que no es una opción, sino que es el símbolo de llave, entonces le voy a colocar un backslash adelante. Y para que finalice y no me escriba la llave que cierra, le voy a colocar un punto al final de right. Entonces cuando lo corremos, corre normalmente y podemos observar acá que tenemos la función escalonada. Ahora, por ejemplo, aquí podemos observar que hay como entre las dos líneas no tenemos un espacio vertical. Entonces podemos darle un espacio vertical como lo habíamos dicho arriba, dándole backslash, simplemente con corchete y escribimos el espacio que necesitamos, por ejemplo de 0.5 centímetros.
o yo creo que eso es mucho, 0.3 centímetros. Lo corremos. Vamos a darle el 0.5, casi no se nota. Y aquí tenemos ya entonces la función escalonada y ya escrita de una mejor forma. Otra forma también, si nosotros queremos utilizar el texto en texto normal dentro de un entorno matemático, les había dicho que era con text o la otra opción es con mbox. Con mbox y dentro del texto también nos escribe en un texto normal. La parte de matrices la habíamos hecho también con el entorno Begin Array, pero también se lo puede trabajar. Hay unos entornos especiales para matrices como el Small Matrix, P Matrix, B Matrix, B Matrix con B mayúscula, V Matrix con B minúscula y con B mayúscula, los cuales pues nos dan estos entornos que están acá respectivamente. Sobre la parte, por último, vamos a mirar sobre la parte del alineamiento de ecuaciones. Entonces, un ambiente que se utiliza es el EQN Array. Aunque este de pronto puede ocasionar algunos errores inesperados, el más común que se utiliza es el align. Entonces vamos a centrarnos un poco en el align. ¿Qué es lo que queremos sacar con esto de del alineamiento? Lo que queremos es que, por ejemplo, si empezamos con un procedimiento matemático y entonces aquí está la implicación y queremos seguir los pasos y queremos que esto esté alineado. Entonces, para eso es lo que vamos a utilizar ese entorno. Por ejemplo, para simplificar. Entonces, vamos a utilizar con este entorno que es align. Entonces, ¿cómo es el entorno align? Vamos a utilizar el ampersand para decir qué parte es la que queremos alinear. Entonces, por ejemplo, en este caso, si escribo ampersand igual, estamos diciendo que en la igualdad es donde se va a utilizar se va a alinear. Veamos un ejemplo. Entonces, el entorno sería begin align. Colocamos el asterisco si no queremos que nos enumere y si lo dejamos sin asterisco nos va a enumerar. Entonces, si nosotros colocamos la opción intertext, entonces esto me sirve para colocar un comentario. Entonces, si por ejemplo queremos decir que vamos a agrupar, o sea, qué paso va a seguir, entonces escribimos agrupamos. Por ejemplo, esta fracción de aquí, bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a copiar este código acá y vamos a ir escribiendo algo diferente. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Entonces esto es un comentario, ¿no? Intertext es para comentarios. Voy a colocar aquí para ingresar comentario del procedimiento. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, voy a escribir al simplificar. Entonces voy a escribir una fracción. Entonces vamos a simplificar la expresión x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces, este ampersand me está diciendo que aquí es donde voy a alinear. Entonces, vamos a volverla a escribir esta, pero factorizada.
Entonces la factorización de x cuadrado menos 1 será x menos 1 por x más 1. Voy a borrar esto. Y aquí vamos a colocar un simplificando el factor común y vamos a colocar aquí la simplificación. Entonces nos quedaría, a ver, voy a borrar esto y nos quedaría x más 1. Entonces vamos a correrlo. Entonces, note que este es el texto. Estos son los comentarios al simplificar. Entonces, tengo x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Lo estoy escribiendo como la factorización. X menos 1 por x más 1 sobre x menos 1. Y ahora estoy escribiendo, simplificando el factor común, en este caso x menos 1, nos queda el resultado x más 1. Y pueden observar que el igual está alineado. Si yo oculto estos comentarios, vamos a ocultar los comentarios, podemos observar cómo queda alineado lo que he escrito. Entonces queda x cuadrado menos 1 y la igualdad está alineada. Entonces generalmente utilizamos estos cuando nosotros vamos a escribir un texto matemático donde necesitamos hacer ciertas operaciones y podemos colocar comentarios. Esos comentarios los podemos colocar al inicio de un renglón con la opción Intertext o al final de una línea. Al final de una línea, ¿cómo? Lo utilizamos como si fuera un beginner write, otra columna más con un ampersand. Entonces, por ejemplo, aquí le podemos colocar un texto simplificando y necesitamos entonces aquí ya tenemos que tenemos la ecuación y como hemos puesto un ampersand significa que entonces le vamos a mandar este texto al lado de esta ecuación. Entonces para escribir en el lado derecho qué es lo que vamos a hacer al siguiente paso. Entonces, como ustedes pueden explorar más sobre esta parte de el align, ¿no? De la opción align. Si nosotros escribimos el align sin el asterisco, entonces lo que va a hacer es enumerarme estas ecuaciones. Entonces aquí me aparece como ecuación 4, ecuación 5, etc. Entonces aquí las dejamos sin enumeración. Finalmente, aquí en el libro están una tabla de símbolos que nosotros las utilizamos muy a menudo, como por ejemplo las letras griegas, están los operadores binarios, las relaciones sobre la parte de negaciones y símbolos especiales.